Gracias por visitar ciudadedios.com. Soy Alex y quiero compartirles un poco de lo que vivimos en esta semana. Pero antes, nos gustaría conocerte. Así que síguenos en las redes sociales y déjanos un comentario con el hashtag Ciudad de Dios. Y ahora te dejo con el mensaje de la semana. Primero, recordarles lo que estábamos viendo para ubicarnos. Veamos la filmina, si la tienen a mano, por favor. Solo una voy a usar. Y es recordarles dónde nos encontramos en este momento de la enseñanza. Estamos viendo una serie sobre operaciones del Espíritu desde el día Pentecostés y vimos el poder transformador del Espíritu. Cada uno de estos temas es un curso, pero lo dimos en 40 minutos. Así que imagínense lo que hemos condensado, ¿no? Impresionante. El poder restaurador tiene que ver con el poder del Espíritu, sanando y liberando a los creyentes, a los que vienen a Cristo, sanando los quebrantados de corazón y abriendo las cárceles de los oprimidos. Luego está el poder para servir, que es cuando el Señor nos unge con los carismas, los dones y la capacidad para servir en cualquier campo que el Espíritu en su soberanía nos ha dado. Y hay toda una dinámica de cómo usar el poder de Dios, si puedo usar esa palabra, en la congregación de forma productiva. Luego tuvimos el sábado anterior. ¿Cuántos vinieron el domingo? ¿No vinieron el domingo algunos de ustedes? El sábado por la noche tuvimos Abba Padre. ¿Cuántos pudieron estar en Abba Padre para ver? Sí. ¿Y ustedes estaban en oración que no vinieron? Orando por los que vinieron, esto está claro. Así que tuvimos esa fue una conferencia acerca de cuál es la máxima intimidad con Dios que puede tener un creyente en esta vida. Y hablamos sobre eso. Es un mensaje de 30 minutos, está a su disposición gratuito. Nos toca hoy Dirigidos por el Espíritu, y luego el mes de julio continuamos con el fruto del Espíritu, tema que ya se había iniciado pero se va a terminar y completar. Así que hoy nos toca Dirigidos por el Espíritu. Estas son las operaciones del Espíritu, o como diría Pablo en 1 Corintios, manifestaciones del Espíritu en cada uno. Es la forma en que el Espíritu ministra la gracia de Dios en la iglesia, en los creyentes, en nuestra vida. Y hoy veremos que necesitamos estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos dice, porque todos los creyentes deben aprender a escuchar la voz de Dios. Comenzamos a hablar de una experiencia trinitaria, que el creyente pues debe pasar una experiencia con la Trinidad de Dios. Eso fue impresionante también. Y hoy, antes de dar la charla, quiero dar un par de consejos bíblicos, o consejos pues. El tema del Espíritu Santo y la dirección del Espíritu y la manifestación del Espíritu pues es visto con cierto temor por algunos sectores de la iglesia, algunos pastores y hermanos, debido a que pues ha habido abuso en esto del sentir de Dios y los dones del Espíritu y todo esto. Y algunos prefieren suprimirlo para no arriesgarse a que alguien cometa un error en la iglesia y salga con algo allí. Entonces prefieren reprimir la enseñanza y el Espíritu para no pasar por la pena de que alguien cometa un error. En los Corintios fueron los primeros que abusaron del poder de Dios. Y Pablo les escribe 3 capítulos donde él no suprime la acción del Espíritu, sino que la ordena. Y les dice: así se usa el poder de Dios. ¿Para qué son los carismas? ¿Cómo se ministra corporativamente? ¿Cómo es que Dios reparte los carismas? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? ¿Qué orden se debe tener para usarlos? Pero para Pablo no se trataba de suprimir, sino de educar
en el uso de los dones del Espíritu. En segundo lugar, si vivimos tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, ya comenzó la apostasía. Y en medio de la apostasía se oyen muchas voces, los creyentes escuchamos muchas voces, de aquí y de allá, y que un pastor dijo y que el otro no dijo. Y yo por eso poco veo el Facebook y eso, porque me encuentro cada pastor diciendo algunas cosas y me hierve la sangre y mejor lo apago, porque ya me molesto yo, quién sabe qué le voy a decir. Entonces noto, y se lo voy a decir así, se ha despertado un mar de pirañas asesinas. Y los creyentes, muchos, no ustedes, pero otros, pues son almas de Dios y andan por allí pescando lo que sea. Y ya más de uno se ha extraviado de la verdad, porque no tiene fundamento bíblico, no tiene discipulado, anda más por emoción que otra cosa. Y recuerde que la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen que son buenos, pero su final es camino de muerte. Hay caminos que parecen buenos, pero no lo son. Entonces, son tiempos para educar a la iglesia a escuchar al Espíritu Santo. Escuchar al Espíritu Santo es un aprendizaje que lleva tiempo. Lleva tiempo y nos vamos a equivocar. Ya le expliqué la vez pasada sobre eso. Nos vamos a equivocar. Por ejemplo, sentí que era de Dios y no era. ¿Les ha pasado? Ustedes no sienten nada, ya me están preocupando. ¿Están vivos? Sentí que era de Dios y no era. Bueno, está aprendiendo. No hay problema con eso. Ahora, básicamente, el creyente, antes de entrar en materia, los creyentes escuchamos tres voces que todos los días nos hablan. Dice, ay pastor, ¿está esquizofrénico? No, hay tres voces. Escuchamos nuestros propios pensamientos, nuestro monólogo, que viene de la forma en que fuimos creciendo, cómo vemos el mundo, cómo lo interpretamos. Nosotros mismos tenemos nuestra propia voz interior y a veces estamos hablando con nosotros mismos. La segunda voz que escuchamos es la voz del Espíritu Santo. Todos los días nos habla. Dice, ay pastor, yo nunca lo he oído. Bueno, créame que le habla todos los días. Y hay una tercera voz maligna que escuchamos también, como decía mi abuela, todos los santos días, que es la voz del enemigo. Esa voz nos quiere apartar del propósito de Dios, nos pone pensamientos que no son los correctos y nos revela contra el propósito de Dios. Entonces, cuando uno está caminando en el Espíritu, pues debe entender de dónde vino ese pensamiento, identificarlo y saber cómo procesarlo. Hoy vamos a aprender un poco de esto. En Romanos 8, 9, 14 y 16, 3 versículos voy a leer para ustedes. Creo que esta es una traducción viviente. Romanos 8. El libro de Romanos, para decirlo rápidamente, el libro de Romanos esa es mi opinión, ¿no? Usted tenga la suya si quiere, no hay problema. Pero opino que el libro de Romanos es el centro teológico de la Biblia. Es el centro teológico. Si usted quiere teología, Romano le da toda la que quiera. Algún día me gustaría hablar una serie sobre Romanos. Y dentro del libro de Romanos hay un capítulo que es el epicentro, el centro de la teología, el centro del centro, que es el capítulo 8. Ahí le dejé para que lo estudie. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, somos creyentes. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Recuerden que no tienen el Espíritu, si los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera le pertenecen a Él. O sea, si no tenemos el Espíritu de Dios, pues no somos creyentes. Vamos a ver si ayudamos con el monitor un poquito. Sí. Bien, aquí está esto.
Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios, guiados. Wow. Guiados. Esta es, vamos a decirlo así, el arma secreta del creyente. Algo que el mundo no entiende y el diablo menos. Que dentro de nosotros el Espíritu de Dios nos guía, nos enseña, nos lleva interiormente. Este testimonio interior es lo más poderoso que tienes. El testimonio interior del Espíritu. Ahora, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Vamos a ver acá. Espíritu con mayúscula y espíritu con minúscula. ¿Dónde recibimos la dirección del Espíritu? ¿Dónde nos habla Dios? Veremos ahora más adelante que algunos insisten en que Dios les hable solo en voz audible. Entro al cuarto de oración y de un mueble por ahí sale una voz que dice: hijo mío. Uy, aquí el Señor. Escuche, la dirección diaria del creyente con Dios. El Espíritu se unió a tu espíritu para que camines con Dios. El Espíritu de Dios se unió a tu espíritu. Entonces, es en tu espíritu. Entonces, tiene que apartar la mente de esto. Porque tu mente sigue la ley de la naturaleza humana, la ley de la naturaleza caída. Pero tu espíritu te conecta con Dios. Entonces, algunos dicen: yo quiero, no entiendo a Dios ni la Biblia, entonces no creo. Con el cerebro quieres conocer a Dios. Oiga, 1 kilo de masa de células va a entender al Dios que creó el universo, todos los mundos, al Dios eterno y todopoderoso. Ni entiende las matemáticas del colegio, por amor a Cristo. Es que no lo entiendo. Jamás lo entenderás. Es en tu espíritu que está el testimonio de Dios. Esa es tu arma secreta. Sabes que eres hijo de Dios. No me diga que se lo explique, porque no sé explicarlo. Así que es el testimonio interno del Espíritu. Aprenda a escuchar dentro. Así que es desde adentro que el Espíritu nos quiere guiar. Guiados por el Espíritu desde el Espíritu, no es de la mente. Bueno, ahora, Dios siempre ha querido estar en medio de su pueblo y dirigir a su pueblo. Es igual cuando la nación de Israel, cuando Israel salió de Egipto, el Señor les dijo: ustedes no saben el camino, nunca han pasado por ahí, no saben la dirección, no hay GPS, Waze no tenían. ¿Por dónde será? No hay. Así que yo les voy a guiar. Van a ir donde les diga, cuando les diga, se detienen a descansar, caminan cuando les diga, y yo los voy a guiar por un lugar desconocido para ustedes. El mundo espiritual es desconocido para usted.
si algunos de nosotros con costo llegamos a la casa? El mundo espiritual usted no lo conoce, no sabe las fuerzas que se están moviendo allí, no las conoce. Mejor quien las conozca. Entonces el Señor te dice: no sabes nada ni para dónde te voy a llevar. Ni siquiera Él te dice a dónde te va a llevar. No te lo dice para que no lo eches a perder. Así que te toma y te va guiando, a veces de forma consciente y a veces de forma que no entiendes. No todo el tiempo estoy consciente de lo que el Espíritu está haciendo. No. Algunas veces simplemente me lleva y cuando me doy cuenta, wow, el Espíritu me llevó hasta acá. Otras veces sí estoy consciente. Oiga, entonces, para que usted lo lea en su casa, dice la Biblia que lo lean en su casa con calma. En Números 9 dice que Dios les puso una columna que tomaba forma de nube durante el día y de fuego durante la noche. Lindo eso, ¿no es cierto? 1 millón de personas en el desierto. Dice, qué calor, hermano. Ni se imagina el calor que hace ahí. Pero el Señor les mandó una nube para taparles el sol. Así que pasaban con aire acondicionado. ¡Qué frío en la noche! Una candelita enorme para calentarlos. La pasaban de maravilla. Pero sucedía esto. La instrucción era esta: cuando se levanta la nube y se mueve, ustedes se mueven con la nube. Cuando la nube se detienen en ese punto el tiempo que la nube esté allí. Si se queda un día, un día. Si se queda un mes, un mes. Nadie se mueve excepto por el movimiento de la nube. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios. No seguimos la nube esa, seguimos al Espíritu de Dios. Esa Shekinah era un anticipo de lo que es el Espíritu Santo en la iglesia. La presencia de Dios es real en medio de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia como colectividad, nosotros como comunidad, debemos entender que Él tiene un propósito, nos está guiando, nos está llevando. Él nos dice: muévanse, hagan, lleven, y debemos oír lo que Él quiere que hagamos, avanzar hacia donde quiere que avancemos. Eso es todo el arte que requiere ser líder de una iglesia, escuchar la voz de Dios. Ahora, todo creyente también debe ser dirigido personalmente en el propósito de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para esto? ¿Qué decisión debo tomar con aquello? ¿Cómo se hace esto otro? En el Salmo 32, promesa y advertencia 8 y 9, el Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Te guiaré por el mejor. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar? Tú tienes una idea, tienes una voluntad, tienes un plan, pero el plan de Dios es perfecto. A veces no coincide con el tuyo, así que somételo al de Él. Te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que el Señor me guíe por el mejor sendero para mí. Lo mejor para mí. Ahora, no seas como el mulo o el caballo. No estoy ofendiendo a nadie aquí. Que no tienen entendimiento, que necesitan un freno, una brida para mantenerlos controlados. ¿Han visto que al caballo le ponen unos frenos para poder guiarlo? Porque si no se desboca. No seas como un mulo. ¿Quién le dice por aquí? No. Y dice que tu actitud no sea del rebelde,
que insiste en hacer su terca voluntad, sino que te dejes conducir por la mano del Señor y nos rindamos delante de su presencia. Alaban el nombre del Señor. Amén. Voy a cortar aquí para no seguir con esta parte porque es extensa. Voy a saltar de una vez a Juan 14. Aquí está la promesa del Señor Jesús. Juan 14. Ahí los textos que tienen, pasen de una vez mejor ahí. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Estamos repasando esto. Yo le pediré al Padre y Él le dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Él es quien guía a toda la verdad. Ahora, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora vive con ustedes y después estará en ustedes. Alaba el nombre del Señor. ¿Cuántos conocen al Espíritu Santo? Amén. Ahora, pero cuando el Padre envía el abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que yo les he dicho. El Espíritu Santo es quien me enseña, quien me guía y me recuerda. ¿Cómo lo hace? Interiormente. Por eso cuando oyes la palabra, lees la palabra, te expones a la palabra, queda guardada. Dice, escribiré mis mandamientos en sus corazones. O sea, queda guardada para que desde esa palabra el Espíritu guíe. Ahora, agrega más. Les dejo un regalo, dice, paz en la mente y en el corazón. La paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. No se angustien ni tengan miedo. Ahora más adelante les voy a contar por qué el Señor dice que da el Espíritu Santo y da paz. Ambas circunstancias trabajan juntos en nosotros para guiarnos al Señor. Jesús lo dijo: mis ovejas reconocen mi voz y me siguen. Reconocen mi voz y dice, no quieren atender la voz de los extraños, sino porque hay muchos extraños hablando. Oh, sí, se asoman al corral y dicen pss, 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 con una ramita de paja ahí, hojita, y claro, está vestido de oveja, pero tiene una cola aquí, hermano. Y la oveja y el pastor le dice, no vayas ahí, yo quiero hoy probar bien. Y ahí está el falso pastor. Bueno, les voy a hablar de falso pastor, pero no hoy, porque he hecho a perder la conferencia. Pero voy a seguir con lo que estaba. Quiero nada más ponernos en conocimiento de que el hombre natural o carnal, natural, no entiende las cosas de Dios. ¿Saben que la persona que dice, yo no creo en la Biblia? No me digas, ¿y por qué? No, la ha leído toda, la ha examinado con detalle. No lo ha hecho. Y para acercarse a la Biblia y entenderla, tiene que tener un corazón honesto, sincero. Si no, Dios no se revela al corazón altivo. Dios se esconde de los altivos y se revela a los humildes. Alabe la gloria del nombre del Señor. Esa es la forma en que Dios lo hace. Ahora, en 1 Corintios 2, rápidamente, así tenemos que ir. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o los gobernantes de este mundo,
quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor Jesús. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Amén. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Pues el Espíritu nos revela las cosas profundas de Dios, pero a nuestro espíritu. No es un descubrimiento intelectual, es un descubrimiento espiritual lo que Dios te da. Te lo da el Espíritu. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Esa es la persona espiritual. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Palabras espirituales para verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que es lo que el Espíritu quiere decir. Bueno, ahí sigue el pasaje. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Ahí sigue el pasaje. Pero el fin de esto es, amados, ser espiritual no es tener un lenguaje místico, no necesariamente. Yo he estado en lugares donde los clientes me dicen: todo es tan espiritual, ¿verdad? El lenguaje es tan espiritual que uno piensa que caminan en el aire, porque se han aprendido un lenguaje, lo han aprendido, el lenguaje espiritual, y lo repiten, pero no son espirituales. Entonces, uno tiene que discernir con quién está. Hay personas que han llegado a hablarme muy espiritual, y yo veo su corazón por dentro está vacío, solo palabras. El espiritual no ocupa impresionar a nadie con sus palabras. Alaba el nombre del Señor. El espiritual no ocupa impresionar a nadie con un lenguaje místico. Uy, qué profundo este hermano. No necesita eso. Bien, ahora, Hechos 16, entramos en materia, ahora sí comencemos el estudio. Rápido, 6 a 16. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Note esto, Pablo quería predicar más en la región de Turquía, perdón, allá en el norte de Israel, Turquía. Pero parece que el Espíritu se los había impedido. Es decir, note que hasta para servir a Dios hay que escuchar al Espíritu. El Señor dijo: vayan a predicar. Ellos fueron a predicar, pero ellos les dijo: ahí no. Se los prohibió el Espíritu. Había otro plan. Entonces dice la Escritura que luego, al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Yo no sé cómo fue eso, ¿no? Ellos iban a predicar y el Espíritu les dijo: no, aquí no,
Van acá y dicen, aquí tampoco. Aquí, no, aquí tampoco. Entonces, note que ellos oían la voz del Espíritu que les decía dónde servir, cómo hacerlo. Se sometían. Y de esa forma los fue guiando el Señor hasta que llegaron a Europa. Vean lo que después dice. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Está diciéndole, Pablo pasa a Europa y comienza la obra en Europa. Todo antes había sido solo Asia, ahora pasa a Europa. Él no tenía en mente, en su plan, ir a Europa, pero sí era el plan del Espíritu, comenzar una obra en esa parte de Europa oriental. Así que los llevó a Macedonia y arrancó la predicación del mensaje en Grecia y se recorrió Europa hasta acá. Ahora, tuvo una visión. Ahora, entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Después de que ellos tuvieron una convicción, el Espíritu les habló, una visión. Note cómo Dios los dirigía. Igual puedo hablarles del caso de Felipe. Cuando Felipe, el Señor les dijo, lo llevó un ángel, le dijo, ve hacia tal lugar. Felipe fue, un ángel le habló. Cuando estaba en ese lugar, dice, el Espíritu le dijo, acércase a ese carruaje. Y él se acercó. ¿Cómo eran guiados? Y él escuchó a un hombre leyendo la Biblia. Se acercó, le dijo, ¿usted entiende lo que está leyendo? Y dice, no, ni papá. Bueno, eso de papa es lo que acabo de decir yo. No entiendo nada. Y dice, ¿usted me explicaría a qué se refiere esto? Tengo varias preguntas de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto de que fue llevado a sufrimiento, que fue llevado a la cárcel? ¿A quién van a matar? ¿Quién es este? Déjenme yo lo voy a explicar. Lo que Isaías dice es que ese es el Mesías que va a dar la vida por todos los hombres. Y sí, se subió al carruaje ese, yo iba a decir una marca de taxi, pero al carruaje ese, y ahí se fueron, ¿no? Interesante. Ahora, escuchaban al Espíritu y les hablaba un ángel. Lo peor de todo es que cuando Felipe terminó su misión, el Espíritu lo tomó y se lo llevó. Ese fue otro transporte. El transporte del Espíritu que había en los profetas como Ezequiel y otros era que el Señor lo tomaba, es algo pequeño allí, lo tomaba y ¡pum! Como ahora, si yo termino la prédica y el Señor ¡pum! A la casa, ahí está todo servido. No, ese es un sueño que se tiene. Ahora que bueno, igualmente Pedro dice que el Espíritu le habló, se habla que le habló un ángel que escuchó la voz de Dios. Le digo, oiga, el Espíritu una vez le dijo a Pedro, vienen a buscarte unas personas y son a la puerta, pam, 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 pam. Hazlos pasar, darles de comer y que duerman aquí. Y él dijo, pasen, quédense aquí a dormir. Y después le dijo, ve con ellos donde ellos quieren ir. Y él fue. ¿Qué? ¿Así? ¿Así? Pregunta, ¿estamos listos para vivir así? ¿Podemos ser tan sencillos para ser guiados por el Espíritu de esa forma? Pero ¿cómo es que el Espíritu nos habla? Y ahora sí entro en la parte final. Veo que rápido. El Señor Jesús dijo, el que quiera conocer la voluntad de Dios con honestidad, la va a conocer. Con honestidad. Primero yo me pregunto si algo es de Dios o no es de Dios. ¿Qué dice la Escritura? El primer guía que tengo yo, objetivo, es la Biblia. No puedo apartarme de esto. Usted dice, es que el Señor me guió, aunque la Biblia no dice, pero el Señor me guió. No, la Biblia sigue siendo la guía absoluta para el creyente. No podemos apartarnos de la palabra de Dios. Y anuncio de una vez esto. Aquí creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando digo toda, es toda. Porque un grupo de iglesias va a quitar el Antiguo Testamento. Allá ellos. Yo sigo creyendo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Segundo, el testimonio interno del Espíritu es subjetivo. La Biblia es objetiva, está aquí,
Pero el testimonio del Espíritu es dentro, es subjetivo, es lo que yo experimento. Bueno, así que debo aprender a escuchar la voz de Dios. Como le dije, algunos piensan solamente que Dios habla en forma audible, pero la voz de Dios viene en formas muy curiosas. Viene como un pensamiento a la mente, una indicación interior, viene como un sentimiento, esto es lo que el Señor me está diciendo, una intuición interna, una indicación, una amonestación, porque a veces nos amonesta el Espíritu, nos dice esto no, aparte de esa persona, no debes seguir con ella. No te está llevando a ningún lado a andar con esa persona y ya te sientes incómodo. Y él te incomoda y te incomoda y te incomoda hasta que lo obedezcas. Él te puede incomodar, es el Espíritu. Él a veces te incomoda o a veces te guía de forma suave y dulce. Escuche, nunca te empuja. El Espíritu nunca tiene prisa. A mí me desespera que siempre todo lo hace despacio. Dios nunca anda apurado, anda siempre tranquilo. Señor, le digo, esto urge, esto urge. Él me dice, a mí no me urge nada. Y tengo que tener paciencia con Dios. Yo diría, Señor, yo en tu lugar apuraría esto. Nunca me hace caso. Él siempre anda despacio. ¿Por qué? Porque tiene control de todo. Pero el diablo no, el diablo siempre anda apurando. ¿Ha sentido? Hágalo ya, tiene que ser ya. Mira lo otro y lo otro. Una persona vino una vez y me dijo, pastor, el Señor me dijo que si no hacíamos una vigilia el viernes nos cae el juicio. Y le digo, eso no es de Dios. No me apresure. Él no anda así, solo juicios y juicios y juicios. No, él anda despacio. El que le anda prisa es usted, anda corriendo para acá, corriendo para allá. No tiene tiempo ni para orar. Él está esperándolo hace rato que usted pare para hablarle al Señor. Es que yo no escucho la voz de Dios, con todo encendido no escucha. ¿Ha tratado de oír? Usted tiene un aparato prendido para acá, otro prendido para acá. Pasa una motocicleta de esas de no creyentes que hace ruido. Noto que algunos de aquí deben pasar por arrepentimiento. Contaminación sónica. Y usted está hablando y hace. Usted con todo ese ruido, si alguien lo dice, perdón, hay demasiado ruido en su vida, no puede escuchar a Dios. Demasiado ruido, demasiado ruido. Esas redes sociales hacen demasiado ruido en su vida, demasiado acá, demasiado allá. Mira, Juanita compró carro, ajá, que está creyendo, ajá, vea, está paseando, ¿qué se cree? Ajá. Cierre esa porquería. Tiene problemas con la envidia y se pone a ver el Facebook. Hasta que descubre que a alguien le fue algo mal, se goza. Hasta ahora encuentro a alguien en problemas. Ahora, ¿cómo es que actúa? Bueno, así, amonestando. Dios tiene un semáforo. Ese semáforo tiene 3 luces. En las 3 luces el Espíritu dice verde, amarilla, roja. Verde, siento paz, siento gozo. Oiga esto, paz y gozo, ahí voy, paz y gozo, paz y gozo. Y está en verde. De pronto, ¡pum!, pasa a un color amarillo que hace así, alerta, peligro. Pero yo sigo caminando, peligro, sigo caminando en mis propios caminos. Entonces se prende la luz roja y dice, ya de aquí no vas a pasar, ¿ok? ¿Por qué tengo que llegar al límite? Como algunos viven puro pretil. Entonces, Él tiene su forma de avisarnos. ¿Cómo?
interiormente nos pone la luz verde. Pero estoy hablando para los que van conduciendo, porque si no es al revés, ¿verdad? Luz verde para conducirte, dirigiéndote desde adentro con su paz y su presencia, sin ninguna prisa. Ahora, usted puede preguntarle al Señor, y eso es bueno hacerlo: Señor, ¿esto qué se hace? ¿Cómo se hace esto otro? ¿Esto qué? Esto sí, esto no. ¿Qué hago con esto? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu voluntad en esto otro? Él te va a contestar, créame que sí. El Espíritu de Dios está allí. Dice la promesa: yo te guiaré por donde sea lo mejor para ti. Alaba el nombre del Señor. Dale un aplauso a la gloria de Dios. Póngase de pie, por favor. Gracias. Bueno, el Espíritu de Dios guía a los hijos de Dios. Ya les expliqué que eso es dentro de su corazón. Ahora, si usted todavía no es hijo de Dios, es decir, bueno, usted dice: bueno, yo tengo religión, soy evangélico. Yo no le pregunté eso. Le pregunté si realmente Cristo está en su corazón como una experiencia de salvación. Esto es sencillísimo. Recíbalo hoy en su corazón. Simplemente, muy sencillo: Señor, te necesito, sálvame, dame la vida eterna. Muy sencillo, pero hay un antes y un después de encontrarnos con el Señor. Así que esta primera oración la voy a hacer para usted que quiere dar ese paso de conocer a Cristo de forma personal. Haga esta oración y dígale: Señor, yo te necesito, salva mi vida, perdona todos mis pecados. Hoy quiero conocerte y hoy recibo a Cristo en mi corazón. Dame la vida eterna, Señor. Amén. Amén. Ahora vamos a orar todos pidiendo al Señor que el Espíritu nos enseñe a caminar con Él. Padre bueno, gracias por tu guía. Tú nos enseñas tus caminos. Algunas veces hemos recibido instrucciones tuyas en nuestro corazón que no hemos atendido, pero hoy queremos ser guiados por el Espíritu de Dios. Queremos ser guiados desde el interior. Señor, ya no quiero andar en mis propios caminos, mas quiero ser guiado por el Espíritu de Dios. Recibir amonestación y dirección del Espíritu en todo tiempo. Quiero aprender a oír la voz del Espíritu cada día. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo. Envía tu gloria y majestad.
Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Padre, ahora tu bendición sea sobre tu pueblo, sobre cada uno en el Espíritu, que tu presencia esté sobre cada vida, sobre cada familia en este lugar, y que el nombre de Cristo sea glorificado en cada casa, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Qué bueno es el Señor. Veámonos el próximo domingo para continuar. Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén.